La energía que promete cambiar el mundo acaba de pedir enchufarse a la red eléctrica. La Commonwealth Fusion Systems, una compañía respaldada por Bill Gates, quiere empezar a vender electricidad de fusión en los primeros años de la próxima década. Ojo que no hablamos de ciencia ficción, sino de una carrera real por domesticar la energía de las estrellas. Es una de las grandes apuestas del fundador de Microsoft. Muy atentos a todo lo que os vamos a contar a continuación. Lo primero es entender de qué estamos hablando, porque mucha gente confunde la fusión con la fisión y no tienen nada que ver. De hecho, son procesos opuestos. La fisión nuclear, la que usan todas las centrales nucleares en funcionamiento, funciona partiendo átomos. Coges un átomo de uranio o de plutonio, lo bombardeas con neutrones y este se rompe en dos. Esa ruptura libera energía, mucha, pero que muchísima energía. Y además también libera más neutrones, y esos neutrones impactan contra otros átomos que se parten y a su vez liberan más neutrones que impactan contra más átomos. Y así suma y sigue. Es una reacción en cadena que, si no se controla con precisión milimétrica, puede volverse incontrolable, que es exactamente lo que ocurrió en Chernóbil. Las consecuencias creo que las conocemos todos. Y luego, por supuesto, están los residuos. Cuando partes un átomo de uranio, los fragmentos que quedan siguen siendo radioactivos durante una infinidad de tiempo. Estamos hablando de materiales que tardarán entre 10.000 y 100.000 años en desactivarse. Es decir, hoy tenemos residuos nucleares almacenados a lo largo y ancho del mundo que seguirán siendo peligrosos cuando nuestra civilización lleve miles de años desaparecida. Es de hecho uno de los problemas más complejos que ha generado la tecnología humana. Pues bien, eso es la fisión, porque la fusión hace exactamente lo contrario y con ello estos dos grandes problemas desaparecen. En este caso, en lugar de partir átomos grandes, fusiona átomos pequeños, concretamente dos isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio. Se comprimen a una temperatura de unos 100 millones de grados, 6 veces más caliente que el núcleo del Sol, y cuando se fusionan liberan una cantidad de energía enorme. Y claro, las ventajas de esto son impresionantes. De primeras, no hay riesgo de descontrol ni de reacción en cadena. Si el proceso se interrumpe por cualquier motivo, la fusión simplemente se apaga. Y los residuos que genera son muchísimo menos radioactivos que los de la fisión. En lugar de 100.000 años, se desactivan en unos 100. No es en absoluto lo mismo. Y no solo eso, es que el combustible no es como el uranio, que es escaso, difícil de extraer y está concentrado en unos pocos países. No, el deuterio se extrae del agua del mar, literalmente del agua del mar. Para que os hagáis una idea, en 1 litro de agua del mar hay suficiente deuterio para producir tanta energía como en 300 litros de gasolina. Y luego está algo que se menciona poco pero que es fundamental, y es que las centrales de fusión no se pueden usar para fabricar armas nucleares. Esto no es un detalle menor, porque evidentemente uno de los grandes problemas de la energía nuclear tradicional es el riesgo de proliferación. El uranio enriquecido y el plutonio que se generan en los reactores de fisión son precisamente los materiales que potencialmente se podrían usar para construir bombas atómicas. Y los residuos radiactivos que generan esos mismos reactores son una fuente potencial de material para bombas sucias. Por eso, la comunidad internacional vigila con tanto celo quién tiene reactores nucleares y qué hace con su combustible. Pues bien, como os digo, con la fusión ese riesgo es radicalmente menor. El deuterio por sí solo es prácticamente imposible de convertir en material armamentístico. Y aunque el tritio tiene usos militares en pequeñas cantidades, no existe una ruta directa desde un reactor de fusión civil hasta un arma nuclear, lo que hace que sea una tecnología mucho más exportable. El potencial es enorme. El problema es que de esto se lleva hablando mucho tiempo. Claro, un momento, porque todo parece apuntar a que los problemas fundamentales que venían retrasando esta tecnología se están empezando a solucionar, o al menos eso es lo que empieza a pensar el mercado. La carrera por la energía de fusión se está acelerando. Las empresas emergentes aprovechan una ola de financiación
mientras los gobiernos ponen la vista en su potencial transformador. Fijaos en los números. La Commonwealth Fusion Systems ha recaudado cerca de 3.000 millones de dólares. Y no es algo anecdótico. En total, las empresas de fusión recaudaron más de 13.000 millones de dólares entre 2020 y 2025. Mucho más dinero que en cualquier periodo anterior. Y la tendencia continúa. En febrero de este año, la startup americana Inertia cerró una ronda de 450 millones. Y Proxima Fusion, una empresa alemana, recibió una promesa de 400 millones de euros del gobierno de Baviera. Ahora bien, que el capital empiece a fluir no significa que el éxito esté asegurado. Así que las preguntas que hay que hacerse son tres. ¿Realmente estamos a punto de conseguir la fusión nuclear? De ser así, ¿cuáles serán los obstáculos comerciales más grandes? Y si se superan, ¿qué impacto puede tener en el mundo? Pues bien, veámoslo. Bien, si la fusión tiene todas estas ventajas que hemos visto, ¿por qué llevamos 70 años esperando? Pues el problema es que para conseguir la fusión nuclear se necesita crear unas condiciones extraordinariamente difíciles de replicar en la Tierra. Concretamente dos. La primera, una temperatura altísima, al menos 100 millones de grados, para que los núcleos atómicos tengan suficiente energía como para superar la repulsión eléctrica que los mantiene separados. La segunda, el confinamiento. A estas temperaturas el hidrógeno se convierte en plasma y se necesita mantener ese plasma lo suficientemente denso y estable durante el tiempo necesario para que los átomos colisionen y se fusionen. En el Sol, la gravedad descomunal de sus capas exteriores se encarga de ambas cosas, comprimiendo el núcleo a una presión de 250.000 millones de atmósferas. Pero en la Tierra no tenemos gravedad suficiente. Y ahí está el problema. Así que los ingenieros tuvieron que encontrar otra forma. La solución fue usar campos magnéticos. La idea es la siguiente. Si calientas hidrógeno a 100 millones de grados, se convierte en plasma. Y ese plasma puede ser controlado y confinado mediante campos magnéticos. Como un imán gigante que mantiene el plasma flotando en el centro del reactor sin que toque las paredes. Porque si toca las paredes, se enfría. Y si se enfría, la fusión se detiene. El dispositivo que hace esto se llama tokamak y tiene forma de rosquilla gigante. El plasma circula por el interior del anillo, confinado por los campos magnéticos, sin tocar nada. Pues bien, durante décadas la estrategia dominante ha sido construir tokamaks cada vez más grandes, con la idea de que, a mayor escala, más fácil sería mantener el plasma estable el tiempo suficiente para que ocurra la fusión. Pero claro, es que esto es complicadísimo. El hito más importante llegó en 1997, cuando el proyecto europeo JET logró producir 16 megavatios de potencia de fusión. Sonaba impresionante, pero el problema es que para calentar el plasma había necesitado más energía de la que habían producido. Concretamente producía 2/3 de la energía que consumía. Cerca, pero no lo suficiente. Entonces la respuesta fue el ITER, un tokamak gigantesco que se está construyendo en el sur de Francia, diseñado para demostrar de una vez por todas que la fusión puede producir más energía de la que consume. El presupuesto original era de 5.000 millones de euros, pero lo cierto es que el coste actual supera los 20.000 millones y no se ha terminado. Los plazos han ido retrasando una y otra vez, hasta el punto de que el primer plasma no se espera antes de principios de los años 30. ¿Y por qué tantos problemas? No es un fallo de la física, es un fallo de escala. Los imanes de ITER obligan a que el reactor sea enorme. El tokamak por sí mismo pesa 23.000 toneladas. Y amigos, a esa escala cada problema de ingeniería se multiplica. Y con ello los costes. Bien, durante décadas este ha sido el callejón sin salida de la fusión. Para que funcione se necesitan condiciones extremas. Para crear esas condiciones se necesitan imanes brutalmente potentes. Y para tener imanes tan potentes se necesitan reactores enormes. Y los reactores enormes son inmanejables, carísimos y tardan una eternidad en construirse. Y así estábamos hasta que llegaron 3 avances que lo cambiaron todo. El primero llegó en septiembre de 2021. La Commonwealth Fusion Systems, una empresa nacida del MIT, probó un nuevo tipo de imán. Los resultados fueron históricos. Alcanzó una intensidad de campo de 20 Tesla, el campo magnético más potente jamás generado por un gran imán superconductivo destinado a fusión. El Departamento de Energía de Estados Unidos confirma que Commonwealth Fusion Systems ha superado con éxito la prueba de rendimiento de su tecnología de imanes. ¿Y por qué importa tanto? Pues porque resuelve
resuelve el problema central de siempre. Recordad, para confinar el plasma se necesitan imanes muy potentes, y hasta ahora, para tener imanes suficientemente potentes, se necesitaba un reactor enorme. Pero con esta innovación, la Commonwealth Fusion Systems demostró que con un nuevo material se puede generar un campo magnético mucho más potente en un espacio mucho más pequeño. Y la consecuencia es brutal, porque resulta que la potencia de fusión no crece de forma proporcional a la intensidad del campo magnético, sino mucho más rápido. Es decir, si doblamos el campo magnético, el rendimiento potencial del reactor no se duplica, se multiplica por 16. En la práctica, esto significa que ya no hace falta construir un monstruo de 23.000 toneladas para conseguir la fusión. Se puede lograr con una máquina mucho más pequeña, mucho más barata y mucho más rápida de construir. Tan pequeña que podría usarse de forma modular, instalada directamente en fábricas o grandes instalaciones industriales. Un auténtico cambio de juego que elimina el cuello de botella que había paralizado esta tecnología durante décadas. Pero como ya os hemos dicho, este no ha sido el único avance significativo. El segundo avance llegó en 2022 y vino de donde nadie esperaba, de DeepMind, la división de inteligencia artificial de Google. Y es que veréis, el problema histórico de los tokamaks no era solo crear el plasma, es mantenerlo estable. Porque el plasma a temperaturas de fusión se comporta de forma caótica, con inestabilidades y turbulencias que pueden volcar toda la energía del plasma contra las paredes del reactor en milisegundos, lo que acabaría con la reacción. Históricamente, esto se gestionaba con ajustes preprogramados de los campos magnéticos, pero no funcionaba. DeepMind demostró que un sistema de aprendizaje por refuerzo podía controlar en tiempo real la forma del plasma dentro de un tokamak suizo. ¿Cómo? Ajustando simultáneamente 19 bobinas magnéticas para mantener configuraciones que hasta hace poco eran prácticamente imposibles de programar a mano. Es decir, la IA vino a resolver otro de los grandes problemas, y por ahí han tirado. Commonwealth Fusion Systems, Siemens y Nvidia desarrollarán un gemelo digital para la energía de fusión. La idea es recrearlo todo digitalmente para probar escenarios y diseñar los movimientos antes siquiera de encender la máquina, y luego que la IA la controle en tiempo real. Es un paso de gigantes. A ver, es evidente que aún quedan problemas importantes para que todo este proyecto salga adelante, pero la diferencia clave es que estos ya no son problemas fundamentales de física, son problemas de ingeniería, y los problemas de ingeniería, con suficiente tiempo, talento y dinero, se resuelven. Y de hecho, incluso si este proyecto encontrara un obstáculo que lo paralizara, no estaríamos de vuelta al punto de partida, porque lo cierto es que la empresa de Bill Gates no está sola. En los últimos años ha florecido todo un ecosistema de empresas privadas apostando por la fusión, cada una con su propio enfoque. Helion Energy, por ejemplo, que está respaldada por Sam Altman, trabaja con un sistema de compresión magnética pulsada. TAE Technologies, en California, usa una configuración completamente distinta que evita la geometría del tokamak. Tokamak Energy, en el Reino Unido, está desarrollando una variante esférica más compacta, y Proxima Fusion, en Alemania, apuesta por los Stellarators, una alternativa al tokamak que, en lugar de usar corrientes eléctricas para confinar el plasma, usa únicamente campos magnéticos externos. En total hablamos de más de 40 empresas privadas en todo el mundo persiguiendo al menos 6 aproximaciones distintas a la fusión. El problema se está atacando en múltiples frentes a la vez, y eso cambia radicalmente el cálculo de riesgo. En definitiva, estamos más cerca que nunca de conseguir la energía de fusión. Los avances en imanes, en inteligencia artificial y la irrupción del capital privado han transformado lo que durante décadas fue una promesa en un proyecto con fechas, contratos y máquinas en construcción. Claro que, amigos, para que todo esto pueda convertirse en realidad, la fusión tiene que superar otro obstáculo. Un obstáculo que no tiene nada que ver con la física ni con la ingeniería. Uno que lleva paralizando a su hermano pequeño desde hace décadas. Si la historia de la energía nuclear nos ha enseñado algo, es que la percepción pública importa casi tanto como los avances técnicos. Fijaos en lo que le pasó a la nuclear tradicional. Es una energía baja en carbono. Los reactores modernos son incomparablemente más seguros que los de Chernóbil. Y aún así, países enteros como Alemania decidieron abandonarla. No porque la ciencia lo justificara, sino porque el miedo se instaló en la opinión pública y ya no hubo forma de sacarlo. Y ese miedo no solo cerró centrales, generó tal
avalancha de regulaciones y requisitos técnicos que disparan los costes. Es decir, aunque resulte sorprendente, la apreciación pública no es un factor secundario. Va a determinar cuánta financiación recibe la fusión, a qué velocidad se despliega y, en última instancia, si triunfa o no como fuente de energía. Y esto es fundamental para los inversores, porque el apoyo público no solo afecta a los permisos de construcción, afecta a la disponibilidad de la financiación pública, al marco regulatorio en el que operarán las plantas y, por tanto, a la viabilidad del proyecto. La buena noticia es que, en general, parece que los sentimientos son positivos, lo cual es completamente lógico. La fusión tiene una ventaja narrativa que la fisión nunca tendrá, y es que no produce elementos radiactivos pesados, no puede provocar grandes accidentes nucleares y tampoco sirve para hacer bombas. Para muchos expertos es el futuro, porque si algún día controlamos esta tecnología, tendremos un suministro casi ilimitado de energía. Y a ver, es seguro que para que llegue ese día queda mucho tiempo, pero ya habéis visto que el salto de los últimos años ha sido enorme. Y eso es una gran noticia, porque saltos como este pueden hacer que poco a poco esta nueva tecnología vaya acaparando cada vez más atención. En cualquier caso, lo que podemos decir por ahora es que los avances técnicos son reales, el dinero está entrando y las máquinas están en construcción. Y dicho esto, ahora la pregunta es para todos vosotros. ¿Creéis que veremos un avance suficiente como para que esta energía se convierta en realidad en las próximas 2 décadas? Cuéntanos cómo lo ves en los comentarios. Y si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Gracias por estar ahí. Un saludo y hasta pronto.